Este ejercicio lo vamos a realizar para cada unidad, así nos preparamos para la llegada de Elizabeth Jefferies. Vamos a tratar un paper, o sea, un artículo de investigación científica que esté publicado en una revista de muy buen factor de impacto. Lo vamos a leer en voz alta en castellano. Igualmente el texto va a estar a disposición en su versión original. Y por ahí le puedo hacer algún comentario durante la lectura del texto para que se sepa qué acepción tiene el concepto en este marco. Pero luego va a haber clases adicionales que contextualizan lo que se está trabajando en este paper. Esto entonces le llamamos como la traducción base, es decir, la traducción madre, la que inicia, la que empieza. Entonces, en este módulo 1 tenemos como trabajo central entender este texto que es las bases computacionales y neuronales de la cognición semántica. Y ahí ponemos el acento en un concepto que es muy propio de los trabajos de Elizabeth Jefferies. Acá tenemos el equipo, donde está Elizabeth, que es de la Universidad de York. Matthew Lamorard ha trabajado siempre con ella, pero ahora está en la Universidad de Manchester. Ellos trabajaban juntos en Londres. Caroline Patterson también ha trabajado con ellos siempre, y Timothy Rogers no, es él de Estados Unidos. Bien, cognición semántica involucra dos conceptos. La cognición semántica es, por un lado, los procesos cognitivos, donde se destacan los ejecutivos o de control, y luego los aspectos bien semánticos, de significado. Hay algo en los trabajos de Elizabeth Jefferies que es muy fuerte, que es la combinación de habilidades verbales y no verbales que son semánticas al mismo tiempo. Quizás ahí está un poco esa originalidad en los trabajos, y ver eso implementado en redes neuronales. Pensémoslo de nuevo. Que estemos viendo que hay una cognición que son habilidades no verbales, pero que sin embargo sí son semánticas. Esa semántica no verbal significa no está utilizando los sistemas clásicos del lenguaje, es decir, de implementación de palabras. Esa palabra es vocada, esa vocada es decodificada, pero sin embargo es necesario, para realizar ese proceso cognitivo, es necesario reconocer significados. Vamos a un ejemplo muy sencillo, el mate. Tenemos el mate acá y uno tiene el termo y uno tiene que reconocer qué significado tiene un termo. Es un envase, es algo que contiene, adentro hay agua, tiene que estar a cierta temperatura. El mate sabemos, tenemos que mirar que haya yerba. La yerba vemos cómo está, si está inclinada o no. Colocamos el agua en una parte de donde está el cuenco. Tenemos la bombilla, sabemos que la bombilla hay que limpiarla cada determinado tiempo. Todos son conocimientos que tenemos acerca de algo que estoy percibiendo. Ahora, ¿dónde está esto que es interesante? Una persona puede perder la habilidad de tomar mate porque tiene problemas semánticos. Es decir, se puede perder la habilidad de reconocer esos significados de los objetos que estamos percibiendo. De repente, o de repente, no siempre de repente, la mayor parte de las veces o muchas veces progresivamente, degenerativamente, no está tan claro que la bombilla haya que limpiarla y que la bombilla sea un vehículo que funciona por succión, que la yerba tiene que estar
en principio seca y que si está húmeda es que ya se empezó a usar, de repente se empieza a perder eso y vemos que la persona efectúa actividades, acciones, donde nos sorprende que inicie el mate con agua fría. Y entonces pensamos, en general lo primero que se piensa es que es un problema o de distracción o de memoria. Y acá vamos a ver entonces la cognición semántica. Se va perdiendo es el significado. Cuando esa persona cebaba mate en el termo con agua caliente, estaba utilizando significados. Eso es la cognición semántica, es todo lo que nos acompaña permanentemente. Imaginémonos a cada uno en las tres dimensiones en las que estamos en el espacio, X, Y y Z, y a la vez nos vamos desplazando en el tiempo, y los objetos nos van cambiando y se nos van activando a medida que nos desplazamos. ¿Qué significado tiene cada uno? ¿Qué sería? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué definición le podemos dar? ¿Para qué nos sirve principalmente? Pero también para qué nos sirve de manera alternativa. Y a medida que vamos recorriendo nuestro vector existencial, es como la computación de la cognición semántica está permanentemente en nuestra ayuda. Ahora, ¿cómo está eso implementado en el sistema nervioso? ¿Está localizado en una zona? Porque eso es importante, porque nosotros tenemos en la entrada del sistema nervioso central una parte que se llama polígono de Willis, que es un conjunto de irrigación sanguínea muy potente que está en la base. Entonces, si hay un infarto cerebral, es mucho más probable que los daños sean mucho más graves mientras más cerca está de esa zona. Y si la zona de la cognición semántica estaría localizada en una zona en particular y cercana al polígono de Willis, los daños serían catastróficos. O puede ser que la cognición semántica esté distribuida por el sistema nervioso. Bien, si vemos ahora acá algunos de los esquemas, esto estamos explorando nada más. Fijémonos que acá hay una parte donde llegan numerosas flechas de información que también emiten información. Pero hay un hub, o sea, un centro, que sería en Argentina, en el sistema de aeropuertos, sería aeroparque, un hub, un núcleo. Y este es el lóbulo temporal anterior. Y fíjense, anterior temporal lobe, y dice hub invariante a la modalidad. Es decir, no le importa de qué manera llega la información, pero llega. Y dice, puede llegar por su función, y vemos de dónde puede llegar por su función. Esta zona, este es un cerebro, en una visión sagital, esta zona es occipital temporal, posterior. Pero puede llegar también de la visión, y esto es puramente occipital. Puede llegar también de la valencia, que es la afectividad positiva o negativa, y esto es orbital frontal. Puede llegar del habla, y esto es una zona frontal muy conocida, se ha conocido como área de Broca. Puede llegar del sonido, y esto es una zona temporal superior, del lóbulo temporal. Puede llegar de una praxis, de una actividad, y esto es una zona sensorial parietal. Es decir, que la cognición semántica está distribuida en la parte orbitofrontal, frontal, temporal superior, temporal posterior, occipital y parietal. Los lóbulos, siempre recordemos, son lóbulo frontal,
lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Entonces vemos que para llegar a que este mate que está aquí tenga y active todos estos significados, hay una zona que recibe información de todos los tipos de sensorialidad y realiza una abstracción. Es decir, logra trascender la vía por la cual llegó. Si llegó por información de me dijeron que el agua tiene que estar caliente, supónganse que ahora que viene Beth, que no va a tener idea de lo que es un mate, le podemos decir, bueno, el agua tiene que estar caliente, le llega la vía por el habla, pero también puede ver cuando la pava se está calentando por el sonido. Él lo tiene que hacer, es decir, por una práctica. La funcionalidad de que el agua esté caliente es que la yerba se produzca la infusión, entonces por la función lo puede ver, le puede gustar o no, generalmente no les gusta el mate. Bien, todo eso tiene un significado que es el agua tiene que estar caliente, y caliente pero no hervida. Eso en esta zona, que es el lóbulo temporal anterior, es abstracto. Es un proceso de abstracción de lo que aquí es un aporte concreto. Ahora, esta distinción, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo llegamos a hacer esta distinción? ¿Saben cómo se hace esta distinción y cómo se hizo por mucho tiempo? Se hizo por mucho tiempo con lesiones, con infartos cerebrales. Entonces, personas que perdían determinado tipo de funcionalidad, determinada zona, se veía que no entendían los conceptos o perdían las habilidades si se iba por determinado lado sensorial, es decir, si se iba por el lado de la valencia afectiva no lo entendía, había que ir por otro camino, porque ese camino estaba cortado. Entonces surge esta teoría, que es la más importante en el mundo sobre cómo está el lenguaje instaurado, se suele decir instanciado en el sistema nervioso mediante Spoke and Hubs. Es decir, esta es la teoría de Beth Jefferies, la teoría del Spoke and Hub, que es lo que vamos a tratar de comprender en este artículo. La vamos a desarrollar entonces primero tal como está en el artículo, una lectura del artículo, y luego sí vamos a hacer las clases que van apoyando los conceptos que se vieron y que no resultaron tan claros. Vamos a dar un ejemplo de cómo empezaríamos. En el comienzo, típico del estilo de Beth, es dar ejemplos bien que se pueda captar el concepto. La cognición semántica se refiere a la colección de mecanismos neurocognitivos, o sea, el conjunto de mecanismos neurocognitivos que le brindan un apoyo a los comportamientos donde está implicado lo que es semántico. El despliegue del conocimiento semántico no solamente se produce al emitir y comprender el lenguaje, sino también está en muchas conductas que no son verbales. Cuando yo cebo el mate, no es una conducta declarativa de lenguaje, no estoy diciendo, mira, estoy tomando el termo y estoy cebando el mate. No, sin embargo, dice, eso también es cognición semántica. Dice, el conocimiento semántico transforma la cacofonía sensorial, es decir, todo el conjunto disperso de sensaciones que provienen de todas las unidades sensoriales ya descritas, en una sinfonía de significados, permitiéndonos reconocer y hacer inferencias acerca de los objetos y los eventos en el ambiente, y provee de los fundamentos para las acciones, para las conductas de todos los días. Esto hay que pensarlo mucho,
en si alguien tiene un familiar o tiene un problema en relación a que su vida cotidiana no es tan sencilla, no es tan fácil. Hay acciones que son extrañas, se olvida de poner cierta parte de la ropa. Bien, en esos aspectos es donde hay que fijarse cómo los fundamentos de las acciones de la vida cotidiana están basados en esa sinfonía de significados que es la cognición semántica. Y acá brinda el ejemplo para que es de ponerle dulce a el pan. El ejemplo es muy similar a lo que estamos trabajando nosotros con el mate. Dice, uno debe reconocer primero, bueno, el envase del dulce, la textura que tiene el pan, luego tiene que detectar las cualidades que tiene el pan, la cualidad que tiene el cuchillo. Vieron que no es lo mismo poner el dulce con un cuchillo serrucho que con un cuchillo de hoja más de lata, que no tiene el cuchillito en el borde. Y luego tiene que desplegar la praxis, o sea, la actividad, todo el conjunto armónico de actividades de desparramar el dulce sobre por ejemplo, una tostada. Entonces, lo hace de una forma de deslizamiento, y toda esa tarea requirió conocimientos acerca de objetos y acerca de las acciones. Ese conocimiento, eso es conocimiento semántico. Así que no solamente esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que hay un conjunto de palabras escritas, yo las estoy leyendo, las estoy evocando verbalmente, ustedes las están escuchando, decodifican, lo llevan a un modelo situacional, esto que están diciendo, y estamos en una conducta verbal. Bueno, pero también el conocimiento semántico se puede ver en lo no verbal. Dice justamente acá, en los pacientes con daño semántico como resultado de un daño cerebral, tienen deshabilidades, o sea, discapacidades en el lenguaje, pero también no verbales, que son disruptivas para su vida cotidiana. Eso es muy importante. Entonces, tienen discapacidades no verbales y en el lenguaje. Esto es profundamente disruptivo en la vida cotidiana de las personas. En esta revisión se va a examinar toda una década de investigación sugiriendo que la cognición semántica está basada en la interacción de dos sistemas neuronales principales. Y ahí ya entramos en sistema nervioso. Si uno dice, bueno, esto de la cognición semántica más o menos lo voy comprendiendo. Necesito un conjunto de conocimientos, ese conjunto de conocimientos me activa la comprensión de los ambientes y por eso también la comprensión de las acciones, porque puedo encontrarle propiedades a los objetos y hacer que al ver un termo y al ver un mate pueda realizar un conjunto de acciones, y eso está en el sistema nervioso. La importancia de los trabajos de Beth Jefferies es que se fijan, bueno, pero ¿cómo está en el sistema nervioso? Porque si alguien tiene un infarto cerebral, si alguien tiene un stroke, un traumatismo cráneoencefálico, si alguien tuvo un golpe, si alguien tiene una demencia degenerativa, lo que podemos ver es que hay que ser perspicaz para detectar que tantos aspectos del lenguaje se están deteriorando de una manera muy particular. Por ejemplo, la persona deja de utilizar nombres propios, o le cuesta recuperar nombres propios, o la persona empieza a ser menos abstracta, cada vez es más concreta. Y a la vez vemos que ciertas acciones, sobre todo las que son nuevas, no las que tiene muy aprendidas, le cuestan bastante realizarlas, o las realizan de un modo que nos empieza a sorprender. ¿Cómo la está haciendo esto de este modo tan disruptivo? Bueno,
es que eso está instanciado en el sistema nervioso. Y el concepto ahí son dos sistemas neuronales. El primer sistema es un sistema de representaciones que codifica el conocimiento de los conceptos a través del aprendizaje de relaciones de alto nivel. Alto nivel significa de relaciones que abstraen las propiedades principales, o sea, las llevan a un alto nivel dentro de sistemas sensoriales más básicos, como el sensorial, el motor, el lingüístico, el afectivo, que son fuentes de información que están ampliamente distribuidas en la corteza cerebral, pero que el sistema de alto nivel codifica como conocimiento. Entonces, forma conceptos y tenemos representaciones. Las representaciones conceptuales dentro de este sistema están en la experiencia verbal y no verbal y sirven para que el conocimiento se generalice a través de ítems. Ítems significaría que en una tarea específica que se demanda o que se active en los contextos. Ahí la diferencia es que ese conocimiento conceptual representacional que la persona almacena y abstrae de alto orden tiene una propiedad que es te sirve para realizar una tarea que ha sido demandada o se activa automáticamente a medida que la persona se desplaza por contextos. Pero ahí la clave es tener en cuenta que es conocimiento de alto nivel representacional. ¿Por qué es importante eso? Porque lo vamos a ver en que la parte neuronal que es fundamental ahí va a ser el lóbulo temporal anterior. Ahí vamos a tener un hub que produce este conocimiento de alto orden. Dice, el segundo sistema es un sistema de control. Este sistema de control manipula las activaciones dentro del sistema representacional para generar inferencias y comportamientos que son apropiados para cada contexto de tareas específicos. Esto es muy interesante porque el control, el aumento del control, es un descubrimiento en las ciencias cognitivas de que tenemos procesos más controlados o más automáticos. Y les voy a dar un ejemplo muy concreto. Se incrementa el control cuando se detecta un conflicto. Es probable que estemos realizando una tarea y la estemos realizando de una manera automática. Cuando se detecta un conflicto, hay una zona que después la vamos a ver, que es muy particular para detectar conflictos, dice, epa, esto no es tan sencillo. Acá hay que invertir más recursos atencionales y concentrarlos. Y entonces pasa un proceso controlado. Un proceso controlado es en general muy excluyente. Es decir, cuando una persona está haciendo un proceso controlado no puede hacer otro proceso o le cuesta hacer otro proceso, se deteriora si hace otro proceso. Una persona está manejando y habla. Está manejando y escucha música, porque es un proceso automático. De repente el tráfico se vuelve muy complejo, hubo un accidente, tiene que empezar a tomar decisiones. Si la acompañante le sigue hablando, empieza a perturbarlo, le molesta. Incluso la persona, cuando va a estacionar en general, se suele apagar la música. Dice, ¿por qué apaga la música ahora? Porque ahora pasó un proceso controlado. Cambió la red neuronal que tiene a su cargo la acción que tiene que realizar. Este proceso, sistemas de control, manipulan las representaciones semánticas del primer sistema, que era el sistema conceptual. Entonces dice, esta visión, esta perspectiva de dos sistemas interactuando, se llama estructura de la cognición semántica controlada. Es decir, son representaciones
se lograron abstracciones, se activan, ya sea ante tareas o ante contextos. Pero este sistema, a su vez, tiene mayor o menor grado de control. Y dice, en lo que sigue vamos a revisar la evidencia, porque acá estamos en el campo empírico, estamos en el campo de la ciencia, estamos en el campo donde afirmar algo es demostrar algo, y en las clases de Beth va a exponer cómo fue demostrando la existencia de zonas de control, zonas de representaciones, esta zona de este hub de abstracción supraordinal de alto nivel. Dice, la evidencia convergente para cada parte del sistema, la estructura de cognición semántica controlada. Y entonces vamos a reconciliar discusiones que son como un rompecabezas que ha habido, porque hay que armar un rompecabezas, porque ahí hay partes de representaciones, hay partes de control, hay partes de abstracción, y eso, ¿cómo se observa? Tanto en la cognición semántica cuando está saludable, como cuando hay un trastorno, por ejemplo, una afasia. Los trastornos del lenguaje han servido mucho para entender cómo funciona el lenguaje, así como la aviación funciona mucho con los accidentes, se aprende bien. Pero ahora ya hay métodos, por ejemplo en el laboratorio de Beth se utiliza la estimulación magnética transcraneal que puede simular un desorden semántico, una discapacidad en una zona, y entonces ya se pueden hacer experimentos con personas que no tienen ninguna lesión, pero por 30 minutos funcionan como si estuvieran lesionados. Bien, esta es la base con la cual vamos a entrar al texto para entender la teoría de Hub and Spokes.